Capítulo 5 Sombras agitadas. Ryutaro Dojima, de 40 años, era un detective atareado. Cuando se mudó por primera vez a Fuyuki un par de años antes, estaba muy contento con lo tranquila que era la ciudad. Era el tipo de lugar donde quería que creciera su hija Nanako, animada y densamente poblada pero sin la tasa de criminalidad de otras ciudades del mismo tamaño. En retrospectiva, debería haberlo sabido mejor. 20 años en el departamento de aplicación de la ley le habían enseñado que el hecho de que no veas algo no significa que no esté allí. Su opinión sobre la ciudad y sus habitantes había cambiado drásticamente en los 24 meses anteriores, comenzando por sus colegas. Inicialmente, no le sorprendió que fueran algo relajados. Además de los pocos ladrones y robos, no hubo tantos delitos para mantener a las fuerzas policiales alerta. Pero con el paso del tiempo, se dio cuenta de que la mayoría de sus colegas eran vagos e incompetentes. A decir verdad, se sabía que era demasiado serio e inflexible cuando se trataba de su trabajo, por lo que su opinión podría haber sido un poco sesgada. Pero el hecho era que la mayoría de sus colegas estaban demasiado ansiosos por dejar un caso difícil en el hombro de otra persona. Tal fue el caso del infame vigilante apodado Archer. El héroe adolescente enmascarado era el punto de apoyo del dilema actual de Ryutaro y eso no se limitaba al caso con su alias impreso en él. Parecía que cada vez que el niño estaba involucrado o incluso se intuía que estaba involucrado, la situación se dificultaba enormemente, comenzando desde dentro del propio departamento de policía. Los agentes de la ley se aprovecharon de las hazañas del niño cuando lograron encubrir su participación mientras denunciaban públicamente su acción cuando no podían. Durante más de un año siguieron negando su existencia, hasta que el número de testigos fue demasiado alto para seguir haciéndolo. Si bien Ryutaro no podía tolerar las escapadas de Archer ya que el vigilantismo era un crimen, tampoco podía perdonar el comportamiento de sus colegas y no lo convirtió en un secreto. Decir que estaba disgustado era quedarse corto y eso, junto con su ética de trabajo, lo convertía en un paria dentro del departamento con la única excepción de su Koaya Dachi. Por supuesto, aunque a sus colegas no les agradaba, tampoco se atrevían a estorbarle. En primer lugar, el hombre era duro como una pared de ladrillos y ninguna cantidad de enemistad lo harían estremecerse, y en segundo lugar, tenía el apoyo de los superiores por la misma razón. En general, Ryutaro Dojima era un hombre con el que no se podía jugar. Si bien saber todo eso lo enorgullecía mucho de sí mismo, perjudicó enormemente su trabajo. Ser nuevo en la ciudad significaba que no tenía la misma cantidad de conocimiento que tenían el resto de los detectives. Por lo tanto, tuvo que depender mucho del holgazán Adachi que había vivido y trabajado en Fuyuki toda su vida. Sin embargo, el hombre, aunque afable y con buenas intenciones, era tan confiable como un castillo de naipes en un día ventoso, lo que complicaba aún más el trabajo y la vida de Ryutaro en general. Además, el caso de Archer era todo menos simple. El niño no era fácil de entender. Iba y venía a su antojo sin dejar ni rastro. El departamento forense se quedó sin palabras. No había forma de que alguien pudiera colarse dentro de un almacén, despachar de 10 a 20 criminales armados, con arco y flechas de todas las cosas, atarlos, dejar una propina para la policía y abandonar el lugar como si ni siquiera hubiera estado allí para empezar. Era alucinante que un adolescente pudiera hacer eso solo. Ese tipo de cosas era imposible para cualquiera excepto para un agente de algún servicio secreto extranjero con mucho apoyo. Con toda honestidad, Ryutaro no sabía por dónde empezar a buscar a alguien así. Había demasiadas preguntas y ni la sombra de una respuesta a la vista. De lo único que estaban seguros era de su edad, ya que muchos testigos confirmaron que su altura y voz eran de un niño de 14 a 16 años. Eso era, a menos que en realidad fuera un agente secreto del doble de esa edad, con un crecimiento atrofiado que imitaba una voz más joven. Por supuesto, los pocos individuos que coincidían con la descripción física del vigilante mayor de 20 años en el rango de 50 kilómetros de la ciudad ya habían sido investigados sin el más mínimo resultado. Por lo tanto, a menos que el tipo se molestara en viajar para combatir el crimen casi inexistente de Fuyuki mientras había otras ciudades con mucho más trabajo necesario. Tenía que ser un menor que residía en el área sin un medio de transporte independiente.
Lástima que había miles de chicos que encajaban en esa descripción. Los casos recientes no tenían ninguna información que pudiera usar y los testigos no interactuaron con el justiciero el tiempo suficiente para descubrir algo sobre él además de su edad aparente. No tenía absolutamente nada más que su determinación de no darse por vencido. Que no se diga que la suerte no sonríe a los testarudos. Por otra parte, el umbral entre una bendición y una maldición es a menudo una línea tan delgada que es inevitable dar un paso más allá. Esa era una verdad que Ryutaro Dojima estaba a punto de descubrir por su propia cuenta. ¿Qué demonios? Se quejó cuando su computadora portátil se congeló mientras revisaba los casos anteriores. Con un fuerte pitido, se apagó y se negó a arrancar de nuevo. Maravilloso, justo lo que necesitaba en un momento como este. Adachi. ¿Qué pasa, senpai? El escuálido detective preguntó mientras miraba dentro de la oficina de Dojima. Esta maldita cosa dejó de funcionar. Llama al tipo de mantenimiento por mí, ¿quieres? Voy al archivo. Está bien, pero, puedes usar mi computadora si lo necesitas, ofreció. ¿Para que puedas hojear tu propio trabajo? No es probable. Además, me gusta más el papel que estas modernas piezas de mierda que no funcionan cuando más las necesitas. En verdad habría aceptado la oferta de Adachi si hubiera sabido qué tipo de prueba le esperaba. Se le podía encontrar 5 minutos después junto a la puerta de la sala de archivos con una expresión en blanco y la mandíbula colgando de sorpresa. Los archivos eran, por decirlo suavemente, un completo desastre. Aparentemente, después de sacar las distintas carpetas para digitalizarlas, nadie se molestó en volver a colocarlas en su lugar. Innumerables carpetas yacían esparcidas sin ningún orden. Maldiciendo a sus colegas incluso más que a la tecnología y demasiado orgulloso para volver atrás y comerse su palabra con Adachi, se arremangó y comenzó a buscar la carpeta que necesitaba. Era el amanecer del día siguiente cuando finalmente salió. Casi 16 horas después de que entró por primera vez. Sus ojos estaban rodeados de negro y parecía mucho mayor que el día anterior. No había encontrado lo que esperaba, pero eso no significa que su investigación haya sido infructuosa, todo lo contrario, de hecho. Tenía una imagen completamente diferente con la que trabajar. Un escenario completamente diferente contra el cual la existencia del arquero tenía mucho más sentido. Lo absurdo de que un adolescente se convirtiera en vigilante en una ciudad tan tranquila como Fuyuki era el punto que tenía menos sentido para el cansado detective. El niño era demasiado capaz para ser solo un niño viviendo un sueño de la infancia, pero hasta ese momento, Ryutaro no podía entender por qué alguien tan joven se esforzaba por adquirir tales habilidades cuando no había una necesidad real de ello. Claro, los crímenes que evitó allí eran muy reales, pero no había tanta criminalidad aparente en Fuyuki y las ciudades vecinas para explicar algo así. Aparente era la palabra clave. Debajo de la superficie, Fuyuki tenía un trasfondo sombrío, muertes inexplicables, personas que desaparecían, sospechosos que desaparecían, testigos que desaparecían y pruebas que desaparecían. No eran tantos como para llamar la atención del público en general o de los medios de comunicación, pero si alguien apenas competente dentro de la policía alguna vez se molestara en mirar más allá de su carga de trabajo, habría notado una tendencia muy sospechosa. Los incidentes que llamaron su atención fueron muchos y demasiado diferentes para atribuirlos únicamente a la incompetencia de la policía, aunque evidentemente jugó un papel importante. Sabía que en cada ciudad de cierto tamaño se silenciaban algunos casos incómodos por el bien de alguien importante, pero la situación en Fuyuki no podía explicarse tan fácilmente. Por un lado, no había una conexión aparente. Las personas involucradas eran de ambos sexos, edades, estatus social y, en la mayoría de los casos, no se conocían entre sí. Sin embargo, todos y cada uno de esos casos fueron descartados repentinamente, tratados como muertes naturales o etiquetados como suicidios. No tenían nada en común excepto la forma en que habían sido tratados por los investigadores, es decir, en silencio y con prisa. Para alguien menos interesado y experimentado podría haber pasado desapercibido, pero no para el ojo experimentado de Dojima. Lo más inquietante de todo fue el inexplicable incendio que había consumido la ciudad 10 años antes.
Se había atribuido a un mal funcionamiento en las líneas de gas que se extendió salvajemente a todo un distrito, pero nunca se proporcionaron pruebas concluyentes. Las familias afectadas habían sido reembolsadas, los huérfanos asignados a una familia o puestos al cuidado de la iglesia local y todo el asunto se había solucionado. Dojima tardó 16 horas en volver a poner los archivos en orden, y por cada carpeta que volvía a poner en su lugar, la situación se volvía más sombría. Si un perjuicio tan grande a la justicia ocurría con regularidad, entonces no era de extrañar que alguien decidiera tomar el asunto en sus propias manos y asegurarse de que los ciudadanos estuvieran a salvo. La ventaja de haber descubierto este oscuro escenario era que finalmente tenía un marco de tiempo con el que trabajar. Si la edad estimada del justiciero era correcta, Archer debía tener alrededor de 5 o 6 años cuando ocurrió el gran incendio. Suficientemente mayor para recordarlo claramente y verse afectado por ello, y más importante que cualquier otra cosa, lo suficientemente mayor para haber visto algo que se suponía que no debía ser testigo de algo que podría haberlo llevado a someterse a un entrenamiento severo para evitar que sucedieran más cosas como esa. A decir verdad, Dojima sabía que era un gran esfuerzo de imaginación, pero era lo único que tenía sentido para él dadas las circunstancias. Tal vez era solo otro callejón sin salida, pero si restringía la identidad del justiciero a los niños afectados por el incendio que aún vivían en la ciudad. El número de sospechosos potenciales se redujo de varios miles a 100 como máximo. Todavía tenía que cruzar la referencia de esos nombres con los patrones de Archer y eliminar de la lista aquellos que no coincidían con su descripción física. Pero confiaba en que al final de la semana podría tener una lista de no más de 30 personas para interrogar. Sin embargo, su prioridad acababa de cambiar. Encontrar a Archer ya no era la línea de meta, sino el punto de partida de una investigación más profunda que podría llegar al propio gobierno. Tenía que ser prudente. Si la situación era tan mala como él pensaba que era, no se sabía en quién se podía confiar entre sus colegas. Estaba solo en esto, al menos hasta que encontró al justiciero enmascarado y la organización que sin duda lo entrenó y apoyó. Quizás entonces tendría algunos aliados. Apenas salía el sol cuando finalmente salió del edificio para ir a casa y tomar algo. Un merecido descanso. En otra ocasión habría disfrutado del aire fresco y la cálida luz del sol, pero sin importar cómo lo mirara, lo único a lo que podía prestar atención era a las sombras que se agitaban amenazantes hacia él. La misma noche de la iluminación de Dojima sobre la verdadera naturaleza de Fuyuki, alguien más estaba a punto de descubrir cuán peligrosa era realmente la ciudad. Kazama Yukiko, una estudiante de su último año de secundaria, regresaba a casa después de una salida nocturna con sus amigos. Llegaba más tarde de lo habitual, pero sus padres le dieron permiso para quedarse hasta tarde a cambio de sus excelentes notas y la ayuda que brindaba en los negocios de la familia. Era una de las chicas más atractivas de su escuela, con su cabello largo hasta los hombros. Su mirada refinada y su carácter amable, desarrollado gracias al trabajo en el hotel de estilo japonés de su familia, la convirtieron en la imagen de la belleza clásica a los ojos de sus compañeros de escuela. El tipo de belleza que nunca debería caminar sola por la noche. Tarareando para sí misma caminó por las calles casi vacías. Incluso a esa hora todavía había gente alrededor de la parte central de la ciudad, dando una sensación de relativa seguridad. Ni una sola vez se molestó en mirar detrás de su hombro y, por lo tanto, no se dio cuenta de la furgoneta discreta que la seguía a distancia. No hace falta decir que Kazama Yukiko nunca regresó a casa esa noche. Shirou suspiró y cerró el pequeño libro que estaba leyendo. Lo arrojó sobre el escritorio frente a él, cerca de su computadora portátil y se puso de pie, estirando las extremidades. Observó las hojas de papel dispersas que había escrito en las últimas 3 horas. Se frotó las sienes y volvió a suspirar. La misión que su padre le había dejado estaba resultando ser más difícil de lo esperado. No tenía suficiente información y no podía darse el lujo de salir del condado para reunir más por sí mismo. Tuvo que arreglárselas con el poco conocimiento que su padre logró sacar de sus viajes y planificar todos los resultados posibles. Tomar los campos delimitados de los Ainsburn a la ligera significaría una muerte segura y, aunque no tenía ningún problema en sacrificar su vida, tampoco estaba dispuesto a tirarla sin sentido.
Estaba haciendo todo lo posible para dominar el tema y, con toda honestidad, era plenamente consciente de que sabía más sobre campos delimitados que cualquier otro magus de su edad cuya familia no se especializara en ese tema en particular. Sin embargo, no podía sentirse satisfecho solo con eso. No mientras la hermana a la que nunca había conocido estuviera prisionera en un castillo en algún lugar del centro de Europa. En los últimos años de su vida, Kiritsugu intentó en numerosas ocasiones romper las defensas de los Ainsburn y alejar a su hija de las personas que no podían verla como nada más que una herramienta. Puede que no fuese humana, pero aún era una persona y el único pariente que tenía Shiro. No había forma de que pudiera dejarla en ese lugar. Solo la raíz sabía qué tipo de tratamiento estaba recibiendo allí. Los Ainsburn no eran personas agradables por ningún tramo de la imaginación si la experiencia de Kiritsugu con ellos fuera una indicación. Aún así, Shirou sabía que no podía tomar esas protecciones con sus habilidades actuales y que llegar al nivel en el que podría le llevaría años sin un maestro adecuado que lo guiara. Acarició la idea de revelarse a Tosaka y suplicarle ayuda, pero por lo que sabía sobre su familia, su conocimiento sobre campos delimitados no era mucho mejor que el suyo. La única otra familia que conocía era Matou, la familia de Sakura, pero eran una línea muerta de magus, con la excepción del anciano Souken, y no había forma de que se acercara a esa cosa. De todos modos, no tenía nada que ofrecerle a cambio, y era mejor que el anciano Makiri ignorara su existencia por completo, aunque Shirou no apostaría por el ultracentenario sin saber que el hijo del Magus Killer estaba en la ciudad. Después de todo, uno no vive más de 200 años sin conocer su territorio como la palma de su mano. La última persona con la que podía hablar era la que no quería ver en absoluto. Kotomine Kirei tenía que ser evitado a toda costa, Kiritsugu se había mantenido firme en eso. Si no hubiera estado tan debilitado por la maldición del Grial, habría terminado el trabajo con el sacerdote falso que comenzó durante la Cuarta Guerra del Grial. Lástima que él, Magus Killer, no podía darse el lujo de llamar la atención sobre sí mismo y su hijo adoptivo mientras estaba a punto de morir y dejar al niño solo. Ya había mucha gente que quería un pedazo de él tal como era sin necesidad de que saliera a hacer más. Eso dejó a Shirou atrapado con nada más que una colección de libros de su padre y un montón de suposiciones. Hasta que llegara a la edad adulta, no había forma de que Taiga lo dejara ir al extranjero solo y obtener información de primera mano. La reputación de los Ainsburn también hizo que le resultara imposible contratar a alguien y reunirlos para él. Cualquiera lo suficientemente tonto como para aceptar tal misión sería incapaz de llevarla a cabo. Al darse cuenta de que no había nada más que pudiera hacer en este momento, decidió ordenar sus notas y transcribir su último trabajo en su computadora portátil. Si algún magus adecuado viera a Shirou usar tecnología moderna en relación con la taumaturgia, dicho magus ciertamente moriría de indignación. El rechazo de los logros tecnológicos modernos era un factor común entre los magos, pero Kiritsugu lo instruyó en el uso de las mejores herramientas a su disposición, y Shirou accedió más que de buena gana. Lo único que su padre no pudo convencerlo de hacer fue usar armas de fuego. No es que Shirou los necesitara de todos modos. Sus habilidades con el tiro con arco, junto con el refuerzo de sus ojos, lo hacían tan preciso como un francotirador con arco y flechas si así lo deseaba. Por lo tanto, la única arma que quedó en su poder fue la vieja Thompson Contender de Kiritsugu y muchas balas que Shirou prefirió no tocar en absoluto. La sensación de pavor que obtenía de ellos nunca dejaba de hacerlo sudar. Una vez que terminó, giró hacia el único tramo de escaleras, abrió la trampilla oculta y salió de su taller, encontrándose en el discreto cobertizo de herramientas situado en el patio trasero de su casa. Decidiendo tranquilizar un poco su mente, se puso a trabajar en asuntos más mundanos y comenzó a trabajar en la moto que Taiga le había regalado el año anterior. No funcionó, pero Shirou confiaba en poder repararlo, no en pequeña parte gracias a su agarre estructural y las habilidades que adquirió haciendo pequeños trabajos aquí y allá. Era un buen método para relajarse de su entrenamiento mientras se mantenía ocupado con algo que no explotaría en su cara si metía la pata aunque sea un poco. Trabajó sin importarle el tiempo y logró casi terminar las reparaciones cuando un cosquilleo en su piel, causado por el campo delimitado, erigido sobre su propiedad.
Sutilmente anunció la llegada de alguien a la puerta principal. Zirou miró su reloj de pulsera y se sorprendió al ver que eran casi las 10 de la noche. No había notado el paso del tiempo, confiando en la llegada de Taiga para marcar la hora de la cena. Él frunció el ceño. Era inusual que ella llegara a una hora tan tardía sin llamarlo antes. Caminó hacia la puerta principal donde la maestra lo esperaba con piernas temblorosas. Fujine. ¿Estás bien? Pareces a punto de desmayarte, dijo Zirou con preocupación en su voz. La mujer se veía pálida y sus ojos estaban un poco vidriosos. Taan hambrientó, gimió lastimosamente aferrándose a él tan pronto como estuvo al alcance de su mano. No he comido nada desde esta mañana. Tendré algo listo en un minuto si me dejas ir. Vamos, Fujine. No puedo cocinar si mantienes mis brazos inmovilizados de esa manera. Chom. Ay. Deja de morderme el brazo. No puedes comerme. Taiga. Déjame ir. Carne. Con no poco esfuerzo de su parte, Zirou arrastró a la mujer sorprendentemente fuerte a la sala de estar y luego procedió a cocinar el doble de la cantidad habitual de comida. Una taiga hambrienta era una criatura peligrosa. Media hora y varios miles de yenes de comida después, Taiga se palmeó el estómago con satisfacción. Ella respiró aliviada. Eso fue un salvavidas. Gracias, Zirou. Olvida eso. ¿Por qué no has comido nada desde esta mañana? Sabes lo malhumorado que te pondrás si te saltas una comida, dijo masajeando su brazo maltratado. Maldita sea, la mordedura de Taiga dolió. Lo sé, pero realmente no tuve tiempo de detenerme y comer algo. Vaya. No sabía que la vida de un maestro fuera tan intensa, bromeó Zirou. Ella lo miró extrañada antes de negar con la cabeza. Cierto. Olvidé que eres de los que no escucha rumores. ¿No te enteraste sobre Kazama Yukiko de tercer año? No puedo decir que lo hice. ¿Qué hay de ella? Ella no regresó a casa hace 2 noches después de la escuela, explicó. La policía vino a hacer algunas preguntas, pero ya lo están tratando como un caso de fuga. Sus padres están preocupados por ella. La recuerdo, aunque no la conozco muy bien. ¿Estás seguro de que no podría haberse ido sola? Yukiko-chan no haría algo así, protestó Taiga. Es una chica responsable y no haría nada para preocupar a su familia. Pasé el día buscándola en los lugares que sé que frecuenta pero nadie la ha visto. ¿No hay pistas en absoluto? Ninguna. ¿Sabes cuántos adolescentes desaparecen cada año? Sin un cuerpo o incluso sin una solicitud de rescate, la policía no se esforzará demasiado. Vaya. Bueno, no hay nada que podamos hacer a partir de ahora. Mantendré mis oídos abiertos en caso de que pueda escuchar algo mientras estoy en la ciudad por trabajo. La ventaja de trabajar en un bar es que viene mucha gente. Ahora, es mejor que descanses un poco, realmente pareces a punto de desmayarte. 15 minutos después, Taiga se durmió en la mesa mientras veía la televisión. Zirou la llevó suavemente a una habitación libre y la acostó en uno de sus futones. Cansada como estaba, no había posibilidad de que se despertara antes de la mañana, pero Zirou tenía algo planeado para la noche. El chico pelirrojo tarareó suavemente un aria que dejaría a su guardián dormir hasta la mañana. Normalmente no le gustaba usar hechizos que afectaran la mente de las personas, pero Taiga necesitaba descansar y no quería que se despertara en medio de la noche y lo encontrara desaparecido. Definitivamente se preocuparía y exigiría una explicación que él no quería dar. Después de llamar a la casa de Taiga para avisar a su familia que ella estaba durmiendo allí, regresó a su taller, agarró una mochila discreta y salió de su casa en silencio. Media hora más tarde se coló en un callejón en la parte central de la ciudad y después de asegurarse de que nadie se encontrara con él, en un campo delimitado improvisado, vació su mochila. Dentro no había nada más que un poco de tela negra y algunas láminas hechas de diferentes metales. Las materias primas eran todo lo que necesitaba para hacer el trabajo. Traseón, murmuró. El contenido de su bolsa comenzó a moverse y cambiar de forma.
La tela se enroscó a su alrededor como una serpiente, rasgándose y ajustándose a la forma de su cuerpo. Los metales se combinaron y se arremolinaron juntos formando un arco y varias flechas. Cuando la oleada de prana disminuyó, Emiyashirou se había ido dejando a Archer en su lugar. Dejando fluir más prana a través de sus circuitos reforzó su cuerpo, mejorando su fuerza y velocidad. Cuando concluyó el proceso, saltó hacia arriba y hacia los tejados. Había algunos lugares que necesitaba visitar y personas que necesitaba encontrar. No tú otra vez, se quejó un hombre con la nariz torcida mientras miraba al vigilante vestido de negro que ingresaba al almacén desde una ventana alta. Era bastante bajo incluso para los estándares japoneses, y sus cabellos negros estaban despeinados. Incluso su ropa había visto días mejores. Todo sobre su apariencia decía que era un delincuente de poca monta. El tipo de persona que estaba fuera de lugar en ambos lados de la ley. Buenas noches Nezumi-san, saludó Archer. Disculpe si irrumpo sin ser invitado, pero necesito sus servicios nuevamente. Oh, no. No esta vez. En serio hombre, cada vez que me obligas a hacer algo termino siendo golpeado o baleado. Encuentra a alguien más, lo ahuyentó con un movimiento de sus manos. Vaya. Muy bien, entonces, Archer se giró para irse. ¿Realmente? Preguntó Nezumi sorprendido por la voluntad del justiciero de dejarlo solo. Por supuesto, nunca te obligaría a hacer algo que no quieres, confirmó. Aunque tengo que admitir que como no puedo encontrar a nadie más para este trabajo esta noche, tendría que pasar mi tiempo haciendo otra cosa, se detuvo y se tocó la barbilla con el dedo. Ahora, si no me equivoco, la policía podría estar interesada en saber dónde se guardan ciertos bienes robados. Ahora que lo pienso, debería estar en algún lugar por aquí. Detrás de él, el ladrón se palmeó la cara y gimió. Bien, bien. Solo dime qué diablos necesitas y déjame en paz. Sabía que eventualmente lo verías desde mi punto de vista, dijo Archer, divertido. Estoy buscando a esta chica, dijo entregándole una foto que tomó de la escuela antes de ir a su encuentro. Kazama Yukiko. Desapareció hace 2 días, supuestamente no por voluntad propia. ¿Ella es tu mujer o qué? De cualquier manera, no sé una mierda. ¿Satisfecho? Archer simplemente le dirigió una mirada. Tomaré eso como un no. Bien, lo investigaré, pero no prometo nada. Los niños en estos días desaparecen cada 5 minutos, ¿sabes? Gracias. Me pondré en contacto contigo nuevamente cuando encuentres algo, dijo antes de darse la vuelta y marcharse definitivamente. ¿Cómo sabría si encuentro algo y cuándo? Oye, para el caso, ¿cómo sabes dónde encontrarme cada jodida vez? Magia, el chico enmascarado se rió entre dientes cuando la sombra del almacén tenuemente iluminado aparentemente lo tragó. La verdad de esa declaración voló por completo sobre la cabeza del hombre molesto. Afuera, Archer se agachó en lo alto de un edificio cercano. Sacando una hoja de papel cubierta de runas, murmuró algo en voz baja. El papel se dobló una y otra vez como en un origami hasta que tomó la forma de una grulla. Rápidamente extendió sus alas y se alejó. A Zirou le hubiera gustado alardear de la idea de la pequeña construcción como propia, pero no fue así. Era algo que su padre arrancó del dedo frío de uno de sus objetivos cuando todavía estaba en el negocio. Era simplemente un dispositivo de rastreo alimentado por el prana de un magus que seguiría un objetivo establecido de antemano y luego informaría a su creador cuando se cumplieran ciertas condiciones. Siempre tenía uno de esos alrededor del ladrón para poder rastrearlo rápidamente y usar sus contactos para encontrar lo que estaba buscando. Siempre requirió algo de convencimiento por parte de Zirou, pero al final Nezumi cedió cada vez. No es que no lo recompensara cuando ayudó a su causa. Además de no delatarlo a la policía. Aún así, el hombre nunca estuvo demasiado contento con las tareas de Archer. Era el tipo de hombre que sobrevive manteniendo las orejas pegadas al suelo y manteniéndose alejado de cualquier forma de peligro. Una confrontación directa de cualquier tipo era su punto débil y la ruina de su existencia. Por esa razón, la red de información de Nezumi era de primera categoría. Si Kazama había sido secuestrada,
había muchas posibilidades de que pudiera encontrar algo sobre ella o al menos darle algunas pistas con las que trabajar. Satisfecho con su trabajo, Archer saltó a otra azotea y se dirigió a casa. Después de todo, tenía que ir a la escuela por la mañana. La desaparición de Kazama fue el nuevo tema de interés en la escuela. La chica de tercer año, clasificada segunda en belleza según el ranking no oficial de la Academia Omurahara, era conocida por ser una estudiante alegre pero seria que nunca haría algo tan irresponsable como escaparse de casa, especialmente porque tenía una relación muy cercana y tranquila con sus padres. Por supuesto, eso no impidió la difusión de rumores tontos sobre un supuesto novio secreto yakuza que la arrastró a un círculo de drogas y prostitución. Pero ese tipo de tonterías procedían principalmente de otras chicas envidiosas de la popularidad de Kazama. Se vio a un par de detectives haciendo preguntas a los amigos y conocidos de Kazama, entre los que se encontraba la chica que obtuvo el primer lugar en el ranking antes mencionado, una tal Tosaka Rin. Y hablando de dicho magus, Shirou notó que parecía que no había dormido mucho últimamente. Su compostura habitual no estaba exactamente en su lugar y Shirou la vio suspirar con frecuencia cuando pensaba que nadie estaba mirando. Shirou estaba segura de que no era algo normal para ella. Estaba seguro porque a pesar de su desconfianza general hacia ella debido a su herencia como maga y su nueva hostilidad hacia él, estaba totalmente de acuerdo con el sistema de clasificación de chicas de Omurahara. Por lo tanto, a menudo la miraba cuando estaba a la vista. Ese conocimiento, sin embargo, lo inquietó. El momento de su cansancio inusual coincidió con la desaparición de Kazama y eso solo fue motivo de reflexión. No quería creerlo, pero existía la posibilidad de que Kazama pudiera haber sido testigo inadvertida de algo que no debería haber visto, obligando a Tosaka a deshacerse de ella. Y ahora ese crimen volvió para atormentar sus sueños. No. Se negó a creer tal cosa. Quería desesperadamente creer que Tosaka era mejor que eso, tanto como persona como magus. Aún así, el asunto era digno de ser investigado. Pero, ¿cómo abordaría el asunto con ella? ¿Sigiloso como Archer o abiertamente como Emilia Shirou? Tosaka maldijo por lo bajo. Había pasado las 2 noches anteriores buscando a su amiga. No podía aceptar que desapareció justo después de pasar la noche con ella y el resto de sus amigos. Sabía que la policía ya la estaba buscando, por supuesto, pero también sabía lo poco confiables que solían ser. Simplemente no podía dejar el destino de Yukiko en manos de tales incompetentes. Aún así, su incansable investigación no dio frutos. Nadie la había visto en los lugares en los que solía pasar el rato, lo que le daba más crédito a su creencia de que no se fue por su propia voluntad. Lo que empeoró las cosas fue que no se envió ninguna solicitud de rescate a su familia relativamente rica. Eso significaba que ya estaba muerta o en manos de alguien que estaba interesado en diferentes tipos de actividades. Tosaka no estaba seguro de qué opción era peor. Tal vez debería haber estado buscando sus restos como debería haber hecho con Kotone tantos años antes. Ella apretó los dientes con molestia. Estaba cada vez más frustrada por su propia falta de resultados y, como resultado, estaba empezando a considerar pensamientos oscuros. Se enorgullecía de ser competente y capaz de lograr cualquier objetivo que se propusiera, pero en este caso, incluso su preciada taumaturgia se revelaba inútil y eso no ayudaba a su causa. Orgullosa y distante como era, nunca admitiría tal cosa, pero mientras sabía que su herencia la separaba del resto de las chicas de su edad, ella todavía atesoraba la amistad que tenía con ellas. Ya que era lo único que la hizo sentir como una chica normal. Cansada y decepcionada, decidió tomarse un descanso y entró al bar más cercano, el Copenhagen, para tomar una buena taza de té, resolviendo sin saberlo el último dilema de Emilia Shirou. Shirou observó diligentemente cuando casi choca con el ídolo de la escuela cuando salía del trabajo. Tosaka-san. ¿Emilia-kun? Preguntó genuinamente sorprendida. No esperaba encontrarse con nadie que conociera. El Copenhagen era una tienda de aspecto refinado. No es el tipo de lugar donde los estudiantes de secundaria normalmente pasarían el rato. No creí encontrarte aquí. No te consideré el tipo de persona que frecuenta un lugar como este, comentó con cortesía forzada.
cansada como estaba, no tenía paciencia que perder con su rival de la escuela. Supongo que estoy un poco fuera de lugar, estuvo de acuerdo tímidamente. Pero en mi defensa, no soy un cliente. Tosaka parpadeó un par de veces ante la revelación. Vaya. Escuché que tenías un trabajo de medio tiempo, pero imaginé que era algo más duro. ¿No es este trabajo demasiado delicado para un hombre? Realmente no tenía ganas de burlarse de él, pero no tenía la fuerza mental para contener su lengua afilada. Delicado o no, un trabajo es un trabajo, Tosaka-san. Además, no trabajo en la tienda real. Por supuesto, ella estuvo de acuerdo con un asentimiento. Los clientes dejarían de venir si fueras tú quien los recibiera. La ceja izquierda de Shirou se arrugó con molestia. ¿Qué le pasaba a esa chica? Entonces notó su postura y expresión cansadas, así como la pila de papeles con la foto de la desaparecida Yukiko en su mano. Suponiendo 2 y 2, Shirou se sintió aliviado de que la ídolo escolar estuviera buscando a su amiga, lo que confirma su pensamiento sobre su buena naturaleza real. En lugar de refutar su aguijón, tomó su abrigo y la ayudó a quitárselo. En su cansancio, Tosaka cumplió con su gesto antes de que su cerebro pudiera activarse y decidir lo contrario. Él la sorprendió aún más cuando le mostró una mesa y apartó una silla para que se sentara. No en condiciones mentales para elegir una mejor reacción, Tosaka decidió seguir la corriente. Shirou luego acercó una silla para él y se sentó frente a ella. Veo que has estado buscando a Kazama-san, dijo señalando los volantes que ahora descansaban sobre la mesa antes de que ella pudiera abordar la audacia de él sentado en su mesa. ¿Encontraste algo? Bien. Tosaka respiró hondo y tranquilizó su mente. La falta de sueño la estaba afectando y se dejó tomar por sorpresa demasiadas veces en el lapso de 1 minuto. Al decidir que abordar el comportamiento del niño era inútil, cuestionó los motivos de su interés, esperando por su salud que no fuera un intento torpe de captar su interés mostrando preocupación por su amiga. ¿Qué es para ti? Su respuesta fue sacar una pila idéntica de volantes de su bolso y se la mostró. Fuji N. Fujimura-sensei me pidió que investigara su desaparición ya que conozco a mucha gente por aquí. Hasta ahora no he podido encontrar nada. Esperaba que tuvieras mejor suerte que yo. No la he tenido, admitió con amargura después de examinar la expresión de Shirou durante un par de segundos. Es como si se hubiera desvanecido en el aire. Ya veo. Mira, he estado preguntando a algunas personas que tienen contactos con ciudadanos no tan respetuosos de la ley, si vieron o escucharon algo sobre ella. ¿De verdad?, preguntó sorprendida. Nunca esperé que un estudiante de honor como tú conociera ese tipo de personas, agregó con una sonrisa. Shirou dejó escapar una gota sudor. Sabes que Fujimura-sensei, mi guardián, es la nieta de un conocido jefe yakuza, ¿verdad? Tosaka en realidad no sabía nada de eso. Segunda propietaria o no, se interesaba poco por el funcionamiento de la sociedad mundana fuera de su pequeño círculo de amigos. En realidad, mientras que los tiempos en que los yakuza eran simples criminales habían quedado atrás, imaginarse a Fujimura, Taiga como la hija de un jefe de los yakuza era casi imposible para cualquiera que no supiera cuán extraño era realmente su abuelo Raiga. Claro, reconoció su silencio como respuesta. Se podría decir que crecí con ese tipo de gente, así que para bien o para mal, conozco a muchos de ellos de toda la ciudad. ¿Tuvieron algo de suerte?, preguntó volviendo al tema principal, sin querer descubrir más cosas que prefería no saber. En realidad no, pero eso significa que no fue secuestrada por ningún grupo afiliado a las familias locales. No estoy seguro de si eso es bueno o malo, pero al menos podemos eliminar a Yakuza de la lista de posibles culpables. Eso no nos da una pista de dónde está ella. Bueno, saber dónde no está no es información inútil. ¿Tiene usted alguna otra idea? 3 en realidad. La primera es que fue secuestrada por un acosador, y aunque eso es malo, al menos podemos intentar buscar al culpable en el círculo de sus admiradores. El segundo es más o menos lo mismo pero peor. ¿Peor?, preguntó Tosaka. Ella podría haber sido secuestrada por una organización que se ocupa de la trata de personas.
Si ese es el caso, ella podría estar fuera del país ahora. Rin asintió. Eso fue más o menos lo mismo que pensó que podría haber sucedido. En tercer lugar, suspiró Zirou, ha sido asesinada y su cuerpo está escondido en algún lugar. Tosaka entrecerró los ojos ante la franqueza de su declaración. Ciertamente había considerado ese posible resultado, pero prefirió esperar lo mejor. Aún así, sus palabras tenían significado, de hecho, tenían mucho más sentido que cualquier cosa que dijera cualquier otra persona, incluida la policía. Quizás. Tiene sentido. Entonces Emilia-kun, ¿qué dice sobre ayudarme a buscarla a partir de mañana? Ella propuso, sin creer realmente que él aceptaría. Sí, esa era la misma idea que yo tenía. Si trabajamos juntos como equipo podemos cubrir más terreno y hacer que la búsqueda sea mucho más rápida. ¿Qué tal si nos reunimos mañana durante el almuerzo en la azotea de la escuela y discutimos cómo proceder? Claro, eso sería genial, admitió más para sí misma que para él. En su disgusto por él como su némesis de la escuela, había olvidado la reputación de Zirou de ser un buen samaritano. Pero ahora estaba contenta de haber encontrado a alguien dispuesto y aparentemente lo suficientemente ingenioso para ayudarla. De hecho, podría tener que reconsiderar su opinión inicial sobre él. Bueno. Ahora, ¿qué dices si pedimos algo de beber? Neko-san ya me está lanzando una mirada como si fuera un aprovechado. Será mejor que nos apresuremos o ella podría echarnos de la tienda. Escuché eso, Emi-yan, dijo la hija del dueño de la tienda desde detrás del mostrador. No creas que solo por estar con un amigo no te voy a poner en tu lugar. Zirou hizo una mueca ante sus palabras. Neko-san era una buena persona, pero a veces tenía una mala racha. Aparentemente, últimamente estaba particularmente de mal humor y eso no ayudó en absoluto. ¿Lo ves? Eso es lo que me refiero, agregó en voz baja para que solo Tosaka pudiera escucharlo. Entonces, ¿qué te gustaría pedir? ¿El té con leche sigue siendo tu favorito? ¿Cómo sabes eso? Ella preguntó sospechosamente. ¿Cómo sé qué? ¿Cómo sabes cuál es mi bebida favorita? Zirou la miró por un momento antes de darse cuenta de que solo soltó algo que sabía sobre ella y de lo que se suponía que no debía tener ningún conocimiento. Un ligero sonrojo se formó en sus mejillas mientras tartamudeaba una respuesta. Ve bueno. Tienes muchos admiradores en nuestra escuela. Te sorprendería la cantidad de cosas que la gente sabe sobre ti. Vaya. ¿Y por qué exactamente estás al tanto de lo que mis admiradores saben sobre mí? N no se puede evitar, protestó agitando ambas manos frente a su cara. Tendría que ser sordo y ciego para no escuchar de lo que hablan constantemente. Ella lo miró con los ojos entrecerrados. Bueno, supongo que eso tiene sentido, dijo con una sonrisa falsamente dulce. Aunque estoy seguro de que tendremos la oportunidad de discutir qué más sabes sobre mí en el futuro, ¿verdad, Emilia-kun? Zirou solo pudo asentir en respuesta, suspirando internamente aliviado de que lo dejaran libre, aunque solo fuera temporalmente. Debería haber sabido que aliarse con Tosaka podría ser la peor idea que jamás haya tenido, pero al mismo tiempo no podía disgustarle la idea de pasar un tiempo con ella. Había chicos en su escuela que gustosamente darían un brazo por el privilegio que le acababan de conceder. Los pobres idiotas realmente no tenían idea de que tan cerca del infierno estaba realmente su cielo imaginario y, afortunadamente, probablemente nunca tendrían que averiguarlo. Esa era una carga que Miyashiro tendría que asumir solo. Capítulo 6 Detrás de la máscara. Miyashiro era una persona que dormía muy poco. Sin embargo, su descanso nunca estuvo vacío de sueños. De hecho, se podría decir que cada vez que simplemente cerraba los ojos por un periodo de tiempo más largo que el necesario para parpadear, había algo que se acercaba a él. Espadas. Siempre estuvieron ahí, justo debajo de la capa de pensamiento consciente. Cada vez que dormía, imágenes de espadas llenaban su mente. En su mayoría eran borrosos y una vez despierto no podía recordar muchos detalles, pero no obstante era consciente del contenido de sus sueños. Espadas. Durante mucho tiempo se preguntó por qué soñaba con esas cosas. No le molestó en absoluto,
solo despertó su curiosidad. Al final, simplemente aceptó esa rareza como parte de él. Otro rasgo que hizo de Miyashiro quien era. Espadas. Soñaba con ellos casi todas las noches. Casi. Estaba de vuelta en ese escenario infernal. El mundo estaba en llamas. Las llamas alcanzaron el cielo, aullando su rabia a un dios indiferente. La tierra estaba encendida y en contraste con el cielo oscurecido. Un sol negro brilló sobre ese infierno, maldiciendo todo lo que se bañaba en su luz. Duele. Todo se convirtió en cenizas cuando el fuego consumió todo a su paso. Duele. El dolor y la angustia llenaron el aire a pesar de que ya no había nadie para percibir esos sentimientos. Duele. ¿O si lo había? Grita. Podía sentirlo, una presencia, a su alrededor. Estaba disfrutando de la sensación de desesperación, saboreándola como el vino, masticándola como la más deliciosa rebanada de carne cruda, inhalándola como si fuera un aroma floral. Sufre. Todo sobre esta existencia era sufrimiento y desesperación. Gritó su odio al mundo. Maldijo y ser maldecido a cambio. Muere. Y sin embargo, entre todas esas maldiciones. *E. Zero se incorporó de golpe, un grito silencioso murió en su garganta y su frente estaba empapada en sudor. Había sucedido de nuevo. No era algo común para Zero, pero de vez en cuando regresaba a ese momento. No estaba asustado por el recuerdo en sí, pero el sentimiento de culpa nunca dejaba de molestarlo. Sobrevivió donde muchos otros no lo hicieron. Ese era el pecado con el que tenía que vivir. Aunque no era más que un niño cuando sucedió, su conciencia estaba atormentada por su impotencia y maldecía su cobardía. No había ayudado a nadie. Egoístamente, había deseado solo su salvación, y ese deseo se le había concedido. Incluso si, racionalmente, supiera que no tenía la culpa, no podía evitar sentirse responsable, sino completamente culpable, de todas esas vidas que no se habían salvado. Se secó el sudor de la parte posterior de la espalda y sacudió los restos del sueño. No tenía sentido revolcarse en un autodesprecio sin sentido. Si había algo que pudiera hacer, era asegurarse de que tales cosas nunca volvieran a suceder. Miró el pequeño reloj en la mesita de noche, 3:30 de la mañana. Era una hora impía incluso para sus estándares, pero no había forma de que pudiera volver a dormirse. Podía sentir la mancha silenciosa de la pesadilla llamándolo, incitándolo a cerrar los ojos de nuevo. No. Definitivamente había dormido lo suficiente por esa noche. Sin nada mejor que hacer, decidió darse un baño y progresar un poco más en su taumaturgia. Para variar, fue al dojo en lugar de a su taller. La estructura subterránea tenía una atmósfera sombría que no lo ayudaría a deshacerse de los restos de sus sueños. El dojo definitivamente era más agradable y no había forma de que ninguno de sus invitados habituales lo sorprendiera haciendo magia tan tarde en la noche, ¿o era temprano en la mañana? Se sentó con las piernas cruzadas en medio de la habitación, en el suelo de madera pulida. Con la facilidad de la práctica, abrió su circuito y dejó que su od goteara. Su cuerpo comenzó a calentarse a medida que la energía cambiaba de su estado bruto a uno más elaborado llamado prana. Dejó que el poder fluyera a través de él como el agua, circulando por su cuerpo sin un propósito específico. Una vez que finalmente aclaró su mente, comenzó la secuencia de activación. Normalmente, dado que sus habilidades se basaban en un micromanejo extremadamente refinado de sus energías, solo necesitaba activar uno de sus circuitos. Sin embargo, dado que siempre existía la posibilidad de que necesitara usar más en cualquier momento, se aseguró de ejercitarlos regularmente. 1, 2, 3, 10, 20, 27. 27 canales para que su magia se exprese y dé forma a sus misterios. Más que el número promedio que se podría encontrar en la mayoría de los magos, incluso si la calidad no fuera la mejor. Usarlos juntos durante un periodo prolongado de tiempo fue agotador pero relativamente fácil. Lo que quería lograr, sin embargo, era un poco más difícil.
Los circuitos mágicos eran algo maravilloso, pero a pesar de todo el poder que podían canalizar, también eran extremadamente débiles contra ataques específicos. Las balas de origen de Kiritsugu, por ejemplo, apuntaban específicamente a los circuitos activos y, a través de la habilidad de cortar y unir, los destruyeron sin posibilidad de recuperación, paralizando para siempre las habilidades de cualquier magus que tuviera la mala suerte de ser golpeado. Además, los circuitos mágicos son parte del alma de un magus y son un elemento extraño dentro del cuerpo humano. Su uso prolongado podría causar sobrecalentamiento y, finalmente, dañarse a sí mismos y al cuerpo del usuario. Para evitar el daño excesivo de un ataque especializado y minimizar esos efectos, Zero decidió obtener un mejor control sobre sus circuitos para poder usar solo la cantidad exacta necesaria para realizar una determinada hazaña. Era tanto una medida de seguridad como un ahorro de energía. Por supuesto, como todo lo demás que hizo, era extremadamente simple en concepto y mucho más difícil en la práctica. No fue diferente a aprender a usar cada dedo de ambas manos y pies por separado. Y él realmente apestaba en eso. Aún así, se puso a ello. Como forma secundaria de entrenamiento, era bueno y no tan peligroso como la mayoría de las otras cosas que hacía. El ejercicio perfecto si uno quiere alejar su mente de otros pensamientos menos agradables. Pasó 2 horas haciendo exactamente eso con poco resultado. Bueno, no era como si esperara una mejora repentina. Cosas así requerían años de práctica continua. Por lo menos se las había arreglado para quitarse de encima la desagradable sensación dejada por sus pesadillas. El sol apenas asomaba por el horizonte cuando salió del dojo hacia la cocina para preparar el desayuno. Por una vez, podía dejar que Sakura se recostara y disfrutara de la primera comida del día sin tener que esforzarse. Matou Sakura. Esa fue otra razón por la que Zero quedó atrapado en sus pensamientos. Cuando conoció a la chica de cabello púrpura, no sabía que los Matou solían ser una familia de magos. Inicialmente, se alegró cuando se enteró porque eso significaba que probablemente podría hablar sobre taumaturgia con ella si conocía su ascendencia. Afortunadamente, nunca tuvo la oportunidad de hacer eso antes de ver al viejo Souken. Nunca antes había estado tan contento de que la predisposición de los Makiri por la magia se hubiera agotado. Lo vio, solo de lejos, pero eso fue suficiente para hacerlo vomitar. No estaba seguro de en qué se había convertido Matou Souken, pero la alta sensibilidad de Zero alcanzó su falta de naturalidad de inmediato. Si ese era el vértice de lo que era capaz de hacer la taumaturgia Matou, entonces estaba más contento de que Sakura y Shinji nunca tuvieran nada que ver con eso. Matou Shinji, otro motivo de preocupación para el magus pelirrojo. Se había hecho amigo de él cuando estaban en la secundaria y para ese momento el chico ya podía ser definido como un imbécil arrogante. Aún así, un mal amigo seguía siendo un amigo de Zero, y por esa razón había resistido la naturaleza opresiva de Shinji, aunque solo fuera para frenar su comportamiento más agresivo. Evitar a otros sus peores arrebatos y a él mismo de posibles repercusiones. Lo que empeoró las cosas fue la obvia aversión de Shinji por Sakura. Inicialmente, Zero no le prestó demasiada atención. Ser hermanos no es necesariamente sinónimo de tener una buena relación, pero en el último par de años las cosas obviamente habían tomado una curva descendente. De hecho, apenas la semana anterior tuvo que interponerse entre Shinji y Sakura cuando sintió que el Matou masculino estaba a punto de recurrir a la violencia física. Ninguno de los hermanos explicó lo que estaba mal entre ellos. Shinji, siendo tan encantador como siempre, simplemente le dijo sin rodeos que se metiera en sus propios asuntos, y Sakura simplemente se culpó a sí misma por molestar a su hermano de una forma u otra. Es muy posible que el comportamiento pasivo de Sakura molestara a Shinji y la convirtiera en una salida fácil para su ira reprimida, pero Zero no estaba convencido de que fuera solo eso. No es que tuviera ninguna razón para pensarlo además de su deseo de creer que los hermanos no podían estar tan en desacuerdo sin una razón concreta detrás de eso. Sin embargo, Zero sintió que no tenía derecho a entrometerse en su relación y no podía obligar a ninguno de los dos a sincerarse y decirle lo que estaba pasando. No obstante, se aseguró de estar cerca de uno de ellos siempre que pudiera para evitar que cualquier situación se intensificara.
No era mucho, pero como un extraño era todo lo que podía hacer hasta que uno de ellos, Shinji, cruzó la línea de aceptabilidad. También se aseguró de revisar a Sakura en busca de moretones visibles o rigidez sospechosa, pero hasta ahora nada indicaba que Shinji la hubiera golpeado alguna vez. Y Sakura siempre mostraba una sonrisa relajada y pacífica. Tal vez solo se estaba preocupando por nada. Sí, ese fue probablemente el caso. ¿Qué podría estar mal con una chica que siempre sonreía tan serenamente? / interludio, fachada. Una habitación húmeda y con poca luz. El hedor a carne podrida saturaba el aire. El sonido de cosas retorciéndose resonó entre las húmedas paredes. El material yacía desnudo sobre su espalda en el sótano húmedo y lleno de gusanos de la casa Mató. Su cuerpo estaba siendo asaltado por innumerables insectos viscosos que se daban un festín con ella como un trozo de carne podrida. Sus ojos estaban vacíos, sin ninguna emoción, como si lo que estaba sucediendo no fuera motivo de preocupación. ¿Y cómo podría ser de otra manera? Ella era solo un recipiente para que la casa moribunda de Matou transmitiera su herencia mágica a las próximas generaciones. Ella era una herramienta, desechada por su padre, olvidado por su madre, ignorada por su hermana, odiada por su hermano, profanada por su abuelo. Ella no tenía nada. No se le dio ningún propósito más allá del cual se le dio. Debería haber cedido y permitido que lo poco que quedaba de su personalidad se derrumbara y fuera digerido por la interminable avalancha de gusanos que se arrastraban por su cuerpo. Debería haberlo hecho, pero no pudo. No podía tomar el camino más fácil. No hasta que él estuvo allí. Incluso si tuviera que soportar esa carga, incluso si ella, sucia y contaminada como estaba, nunca podría ser suya, aunque tuviera que mentirle y hacerle creer que estaba limpia y pura. Mientras él le sonriera, ella mantendría la fachada y soportaría la vida de un humano podrido. Mientras ella pudiera volver con él. Senpai. Interludio, fin/inversa. La campana sonó, señalando el final de las lecciones de la mañana. Los estudiantes comenzaron a salir del salón de clases para almorzar. Algunos corriendo hacia la cafetería con la esperanza de ganarle al resto de la multitud que sin duda se reuniría allí con esperanzas similares y prisa idéntica. Shirou afortunadamente había preparado su propio almuerzo como de costumbre esa mañana, gracias en gran parte a su reducido tiempo de sueño. Hizo algo para sí mismo, Sakura y la constantemente pobre Fujinee. En serio, cómo esa mujer podía agotar su mesada de esa manera a su edad era un misterio para él. Espera un minuto. ¿Por qué todavía recibía una mesada a su edad en primer lugar? Shirou sacudió la cabeza para liberarse de preguntas que posiblemente no podrían tener una respuesta inteligente y se dirigió a la azotea donde tenía que reunirse con Tosaka. No estaba nervioso. No hay razón para estar nervioso porque voy a pasar el almuerzo con el ídolo de la escuela. No. Ninguno en absoluto. Haciendo todo lo posible por convencerse de eso, llegó a la puerta de la azotea y la abrió. Su aliento quedó atrapado en su garganta. Rin ya estaba allí. Sus rasgos femeninos se establecieron en una expresión determinada. Una mano sostenía la alambrada que rodeaba el techo y su mirada miraba a lo lejos, hacia la ciudad. No era de extrañar que fuera la chica más buscada de la escuela. Era deslumbrante de una manera que iba más allá de su apariencia. La forma en que se comportaba, la forma en que se impulsaba hacia sus objetivos. Incluso por la poca interacción que tuvo con ella en la escuela, podía decir que era una mujer por encima del resto. Ella tenía sus defectos, él lo sabía, pero eso no impidió su admiración por ella. ¿Miyakun? Su voz lo sacó de sus pensamientos. ¿Qué estás haciendo parado ahí? Lo siento, se disculpó. Parecía que estabas pensando mucho en algo. No quería interrumpir. No te preocupes por eso. Acordamos encontrarnos aquí, así que no hay problema. Ahora, nos ponemos a trabajar. Vació su bolso, que contenía 2 copias del mapa de la ciudad de Fuyuki, un par de bolígrafos y notas en bloque. Tosaka arqueó elegantemente una ceja. Parecía que Shirou realmente había pensado las cosas.
Se sentaron y comenzaron a formular hipótesis sobre el punto en el que Yukiko podría haber sido secuestrada, a juzgar por la dirección que debería haber tomado para regresar a casa desde el lugar donde había pasado la noche. A partir de ahí delinearon la zona más probable y la dividieron en dos partes para investigar una cada una. Estaban a punto de decidir una hora para reunirse esa noche cuando su conversación fue interrumpida por el más inesperado de los sonidos. Asterisco Gru. Parpadeó y levantó la vista de los mapas para ver a Tosaka fruncir el ceño mientras hacía todo lo posible por parecer concentrada en lo que Shirou había estado escribiendo hasta ese momento. Solo el más leve rubor en sus mejillas la traicionó como la fuente de ese sonido. Tosaka, ¿tú, aún no has comido? Por supuesto que no. Si iba a la cafetería no había forma de que pudiera llegar a tiempo y yo, ¿qué? Miró el bento que Shirou acababa de sacar de su bolso y se lo ofreció. Lo abrió y se sorprendió al ver un almuerzo realmente apetecible. A pesar de su hambre, estaba a punto de protestar. No le gustó que se quedara sin almorzar por ella, pero para su sorpresa, él sacó otro bento de su bolso. Pensé que algo así podría pasar, así que vine preparado, explicó. Tosaka parpadeó. ¿Realmente preparó 2 loncheras en caso de que ella no pudiera conseguir la suya? Eso fue mucho más allá de ser considerado. Era espeluznante de una manera acosadora. También sabía cuál era su bebida favorita. ¿Podría ser que él era uno de esos acosadores? No te preocupes por eso, interrumpió su línea de pensamiento ya que había confundido las razones de su duda. No es como si lo hubiera cocinado específicamente para ti. Siempre preparo mi propio almuerzo y, la mayoría de las veces, uno para Fujine y Sakura también. Ella se relajó un poco ante su explicación. Espera, acaba de decir. Sakura. Vaya. Supongo que no la conocerías. Ella es la hermana menor de Matou Shinji. Ella siempre viene por la mañana y por la noche para ayudarme ya que vivo solo y mi casa es muy grande. Dijo ella desconcertada. Entonces, ¿ella es tu novia? Si fuera posible, Shirou se habría ahogado con el aire. ¿Qué? No. ¿Por qué piensas eso? Ella es solo una amiga de la infancia. ¿Qué te dio esa idea? ¿Por qué otra razón vendría una chica a tu casa 2 veces al día? ¿En serio eres tan tonto? No es así, protestó un poco menos apresuradamente que antes. Ella es solo una amiga y una persona muy agradable. Lo que digas, Emiya-kun, sonrió condescendientemente como si estuviera hablando con un niño retrasado. De todos modos, gracias por el almuerzo. Itadakimasu. Itadakimasu, estuvo de acuerdo, más que feliz de cambiar de tema. Comieron mientras discutían los últimos detalles de la operación, rescatar a Yukiko, y acordaron encontrarse esa noche en el cruce de caminos que conectaba las 2 áreas residenciales donde vivían. Desde allí, se dirigirían juntos al centro de la ciudad. Con eso resuelto, Shirou se fue, ya que le había prometido a Issei que revisaría algunos electrodomésticos que funcionaban mal antes de que terminara el almuerzo. Tosaka vio al chico pelirrojo salir solo de la azotea. Cuando cerró la puerta detrás de él, ella permitió que una leve sonrisa se formara en sus labios. Tienes un buen amigo, Matou Sakura. Me alegro, hermanita. Una pesadilla. Solo podría describirse como tal. No había forma de que lo que el cerebro de Ryūdō Issei le estaba diciendo pudiera ser cierto. Emiya Shirou era, a sus ojos, el único otro ser humano confiable menor de 20 años que tenía el privilegio de conocer. Siendo el mismo maduro más allá de su edad, siempre tuvo problemas para relacionarse con otros estudiantes a nivel personal. Si bien eso le permitió convertirse en presidente del consejo estudiantil a pesar de que todavía estaba en primer año, también lo marginó del resto del cuerpo estudiantil. Shirou fue una excepción positiva a esa regla. Issei pensó que su educación lo obligó a crecer más rápido que la mayoría, y aunque no estaba contento con lo que su amigo tuvo que pasar, estaba contento de haber salido como un mejor hombre por eso. Era confiable, aunque un poco ingenuo, y por lo general por encima de las tentaciones de las hormonas adolescentes. No se engañó a sí mismo pensando que Shirou era un sacerdote,
pero era consciente de que no pensaba con su cabeza inferior. Es por eso que no podía aceptar lo que estaba sucediendo. Simplemente no había manera. No tenía intención de escuchar a escondidas ni nada. Solo necesitaba hablar con él, por lo que fue a buscarlo a la azotea, donde otro compañero dijo que lo vio dirigirse. Lo que encontró allí desafió su creencia. Tosaka Rin. El solo nombre envió escalofríos por su espalda. Sabía que algo andaba mal con esa chica, y eso no se limitaba a la fachada que puso mientras estaba en la escuela. Podría jurar que ella tenía un aura, a falta de una palabra mejor, de antinaturalidad a su alrededor que solo él parecía capaz de percibir. Últimamente, había llegado a creer que Zirou también podía sentirlo hasta cierto punto, ya que se mantuvo alejado de ella, y eso le dio mucha tranquilidad a Issei. Pero ahora esa cómoda ilusión se había hecho añicos. Tosaka Rin y Emiya Zirou, dos personas que, según su conocimiento, no habían tenido una interacción previa, estaban almorzando juntos. Un almuerzo que el mismo Zirou había preparado para ella por lo que parece. ¿A qué estaba llegando el mundo? ¿Había caído el chico repentinamente en los encantos de la bruja? ¿Qué quería la maldita mujer de su amigo? ¿Cómo iba a rescatarlo de las garras de la bruja sin volverse un rarito? No había forma de evitarlo. La mejor solución fue expresar sus preocupaciones sobre esta situación directamente. Esperaría a que apareciera Zirou, como había prometido, antes del tercer periodo y luego lo acorralaría y le sacaría la verdad. Sí, ese era el mejor curso de acción y la sala del consejo estudiantil era el mejor lugar para poner ese plan en marcha. Allí nadie los molestaría. Sin esperar dejó al dúo, se negaba a usar la palabra pareja ni siquiera en su mente, y fue a preparar el escenario para el enfrentamiento. Zirou no sabía exactamente qué pensar sobre la situación actual. Había rumores, por supuesto, sobre el presidente del cuerpo estudiantil, pero nunca les dio demasiado crédito. El hecho de que un joven no babee después de cada chica vagamente atractiva a la vista no significaba necesariamente que jugara para el otro equipo. Estaba convencido de eso. No es que hubiera habido nada ni remotamente malo si Issei tuviera ese tipo de interés por las personas de su propio género. Después de todo, un amigo es un amigo, y si Issei fuera así, podría vivir con eso. A menos, por supuesto, que él fuera objeto de dicho interés. Eso haría que las cosas entre ellos fueran muy incómodas. Wong. ¿Issei? Zirou preguntó con miedo. Actualmente estaba atrapado entre la puerta que acababa de cerrar detrás de él y un presidente del cuerpo estudiantil de aspecto serio, cuyo brazo le impedía moverse en la única dirección que no estaba tapada por una pared. ¿Ocurre algo? Zirou, ¿te gustan las chicas? Oh, no. Por la raíz, a casa y todo lo demás. No. Yo sí, tartamudeó, esperando que su admisión evitara que la incómoda discusión se desarrollara más. Lamentablemente, no fue así. ¿Alguien en particular? Preguntó. Su rostro se acercaba incómodamente al de Zirou. Hay algunos, admitió. ¿Tosaka Rin es uno de ellos? Ella, podría ser, admitió, aunque el evidente rubor en sus mejillas no fue tan vago como una respuesta. Issei yo. Zirou. No debes, declaró de repente agarrándolo por el cuello de su uniforme. No importa cuán atractiva sea Tosaka, ella no es buena para ti. Esa mujer es peligrosa. Vaya. Issei, ¿de qué se trata todo esto? Preguntó, finalmente dándose cuenta, y esperando, que tal vez no era como parecía inicialmente. Lo cual fue un alivio. Lo siento, se disculpó Issei mientras se alejaba del pelirrojo de aspecto incómodo. Involuntariamente los vi a los dos almorzando juntos antes. No tenía idea de que ustedes dos ya eran tan cercanos. Lo siento, Zirou. Te he fallado. Issei, no es así, protestó Zirou con vehemencia. Estábamos discutiendo algo. Lo siento, agregó rápidamente. No es mi lugar cuestionar sus relaciones. Si alguien sabe lo que está haciendo entre los estudiantes aquí, ese eres tú. No estoy seguro si a veces me estás dando demasiado crédito o muy poco, Issei.
No importa. No hay problema si me estuvieras cuidando. Ahora, la razón por la que me reuní con Tosaka es... 5 minutos después. Ya veo, dijo Issei asintiendo con la cabeza después de escuchar la explicación de Shiro. Como sospechaba. Si no fuera por el hecho de que la ayudarías en cualquier caso, sin duda habría usado sus encantos para atraerte para que hicieras lo que te pedía. Issei, ¿no estás siendo injusto con Tosaka-san? Quiero decir, ¿qué hizo ella para merecer tanta desconfianza? Issei parpadeó. 2 veces. Shiro planteó un muy buen punto. Se suponía que debía juzgar a las personas por sus acciones. Pero su padre también le enseñó a confiar en sus instintos. Tienes un punto ahí. En realidad, ella nunca hizo nada malo, a menos que cuentes fingir su carácter en la escuela. Es solo que ella me da un extraño sentimiento, creo que es el término correcto. Sí, ella me da una mala vibra. Shiro arqueó una ceja. ¿Podría ser? ¿Alguien más te dio esa vibra? Preguntó. M. Matou Shinji me da la misma sensación, aunque es mucho más débil. En realidad, él sería la razón de mi opinión sobre Tosaka. Si un personaje tan abiertamente desagradable tiene una fracción de ese efecto en mí, entonces me pregunto qué tipo de persona se esconde detrás de la máscara de Tosaka. Ya veo, comentó Shiro finalmente. Tenía sospechas sobre los problemas de Issei con Tosaka, pero prefería no meterse en esa línea de pensamiento sin ninguna prueba sustancial que lo respaldara. Aunque esa no es una gran razón para desconfiar de alguien así. Confiar en tu instinto es bueno y está bien, pero ¿no deberías juzgar a las personas por sus acciones? Tienes un muy buen punto, Shiro. Muy bien, está decidido entonces, declaró con firmeza. Para descubrir la verdadera naturaleza de Tosaka y eventualmente protegerte de sus artimañas, si demuestra tener malas intenciones, yo, Ryūdō Issei, me uniré a ustedes dos en su esfuerzo esta noche. ¿En realidad? Shiro preguntó sorprendido. Quiero decir, está bien si quieres ayudar, pero ¿estás seguro de que puedes dejar de lado tu disgusto por Tosaka? Sería un inconveniente si ustedes dos estuvieran sobre el cuello del otro todo el tiempo. No te preocupes, Shiro. Soy perfectamente capaz de llevarme bien con Tosaka durante toda una noche si es necesario. Cualquier objeción que Shiro pudiera haber planteado fue cortada por la campana, señalando el comienzo del siguiente periodo. Oh, ¿ya es tan tarde? Nunca logramos hacer esas reparaciones. No importa. Shiro, deberíamos dejar más discusiones para esta noche. Iré a tu casa alrededor de las 8. ¿Te parece bien? Está bien, estuvo de acuerdo. Solo esperemos que Tosaka también esté bien con esto. Esa tarde. El ambiente tranquilo dentro de la casa de Emiya se rompió repentinamente por el sonido del acero rechinando. Shiro y Taiga se dieron la vuelta para ver a Sakura, un poco pálida, recogiendo algunas cucharas que había estado guardando después de la cena de donde se habían caído al suelo. Sakura, ¿estás bien?, preguntó Shiro. Ah, sí, senpai. Se me resbaló la mano, respondió rápidamente. Shiro asintió en respuesta. ¿Qué estabas diciendo, Shiro?, preguntó Taiga, regresando la conversación al punto en el que se abandonó momentos antes. Claro. Como dije, me reuniré con Tosaka-san en aproximadamente 1 hora. Una cita con el ídolo escolar. Shiro, estoy impresionado. Para su crédito, Shiro no dignificó sus burlas en absoluto. Vamos a buscar pistas sobre la desaparición de Kazama-san. Además, Issei también vendrá con nosotros. Mientras discutían la posibilidad de que fuera una salida romántica, ninguno de los dos prestó atención a la otra persona en la habitación. Las manos de Sakura estaban cerradas en puños y temblaban mucho. Luego, a juzgar por la expresión de su rostro, pareció que pasó de estar completamente aterrorizada a haber tenido una epifanía repentina. Senpai, comenzó, ¿puedo ir yo también? Realmente me gustaría ayudar. En los años que se conocían, Shiro y Sakura nunca se habían visto mucho fuera de la casa de Emiya y del club de tiro con arco.
A decir verdad, ninguno de los dos tenía tantos amigos para empezar, y con un año de diferencia obviamente ni siquiera compartían las mismas clases. Por lo tanto, el concepto de salir de noche con su senpai, aunque no era ni remotamente una cita, era bastante audaz de su parte. Tenía miedo de que él rechazara su oferta, pero estaba aún más asustada de no estar con él mientras estaba cerca de Tosaka. Sabía muy bien que si la niña mayor ponía sus ojos en su enamorado secreto, no había nada que pudiera hacer para mantenerla alejada de él, pero no había forma de que dejaría que eso sucediera. Shirou meditó su oferta por un momento. En un principio, a ella no le gustaba la idea de involucrar a Sakura en algo siquiera remotamente peligroso. Y aunque él no tenía intención de vagar por una parte de la ciudad donde ella podría tener un encuentro no deseado, prefería dejarla donde fuera absolutamente seguro. Por otra parte, si admitía en voz alta que existía la posibilidad de que sucediera algo malo, Fujime también lo castigaría. Por lo tanto, lo único que pudo responder fue: por supuesto. Te lo agradecería, Sakura. La sonrisa resultante de la chica de cabello púrpura iluminó la habitación tan brillante como la luz del día. Los cuatro se miraron en un silencio incómodo, aunque Tosaka estaba enviando miradas inquisitivas principalmente en dirección a Shirou. Sakura se inquietó, sintiéndose claramente fuera de lugar pero decidida a no dar un paso atrás, mientras que Issei simplemente se ajustó las gafas en la nariz con su habitual frialdad distante. Se ofrecieron como voluntarios para ayudar, dijo Shirou como si eso pudiera explicarlo todo, lo cual hizo, ¿verdad? Tosaka, esta es Matou Sakura, la hermana menor de Shinji y una buena amiga mía. Las chicas se miraron en un momento de incómodo silencio. Shirou estaba perplejo. Casi se sentía como si esos dos ya se conocieran y había mala sangre entre ellos. Su sospecha, sin embargo, se disipó cuando Tosaka habló. Encantada de conocerte, Matou-san, dijo Tosaka inclinando un poco la cabeza. Y igualmente, respondió Sakura tímidamente. A Shirou no le pareció extraño, ya que Sakura era naturalmente tímida y de voz suave con los extraños. Issei, por otro lado, ya conocía a Sakura, ya que la conoció cuando visitó por primera vez el lugar de Shirou años antes. Bueno, entonces, dijo Shirou. Sugiero que procedamos según lo planeado y nos dividamos en dos grupos. ¿No sería mejor si nos dividimos en 4 y cubrimos aún más terreno?, preguntó Tosaka. En realidad, me sentiría mejor si trabajáramos en parejas, explicó Shirou. En vista de que hay un secuestrador suelto, creo que es mejor si no dejamos a ninguna chica caminando sola por la noche. Vaya. ¿No estabas preocupado por eso cuando se suponía que yo era la única chica alrededor, Emiya-kun?, señaló Tosaka rotundamente. A decir verdad, tenía razón. Shirou no estaba preocupado por ella ya que sabía que Tosaka, siendo un mago y todo eso, definitivamente podía cuidarse a sí misma. El problema era que no podía decírselo a la cara. Sin que él lo supiera, la chica de cabello púrpura detrás de él sonrió un poco. Saber que su senpai estaba preocupado por su bienestar cuando no lo estaba por el de la otra chica la hacía sentir especial y eso hacía que, algo dentro de ella se sintiera, parcialmente satisfecha. Por el momento. Bueno, puedo entender que reserve un trato especial para su novia, continuó. Dos rostros iluminaron la noche con su rubor. Tosaka. No es así, protestó, pero ella simplemente le devolvió la sonrisa. Sakura ni siquiera pensó en tratar de negar su acusación. Sabía que no era cierto, pero no le importaba en absoluto si otras chicas creían que él ya estaba hablado. De hecho, le quedaba muy bien. Al menos podía soñar con eso. Afortunadamente, el momento incómodo fue interrumpido por Issei aclarándose la garganta en voz alta. Si todos estamos de acuerdo con este arreglo, entonces deberíamos proceder. Ya es bastante tarde y si nos demoramos más, podría ser demasiado tarde para interrogar a suficientes personas. Claro, Shirou estuvo de acuerdo apresuradamente, ambos queriendo dejar atrás la vergüenza actual y comenzar las cosas también. El cuarteto se dirigió al centro de la ciudad, todavía lleno de vida y actividades. Una vez en el lugar se dividieron en dos grupos según lo acordado. Shirou fue con Sakura,
ya que hubiera sido incómodo para ella ir con Issei ya que apenas lo conocía. Por lo tanto, para su consternación, recayó en el representante del estudiante la carga de acompañar a Tosaka en su esfuerzo. No hace falta decir que no le gustó ni un poco, pero pensó que era mejor que expresar su opinión. Por un lado, él también entendió que no tenía razón para ser emparejado con la chica más joven, y dos, la razón de su presencia en primer lugar era entender mejor al misterioso ídolo escolar. Con eso en mente, se tragó su disgusto por la situación y siguió a la bruja disfrazada por las pobladas calles de Fuyuki. Matou Sakura estaba viviendo un sueño. Ella estaba caminando en la ciudad al lado de su senpai. De acuerdo, la ocasión no fue muy alegre y ambos tenían algo más que hacer que concentrarse el uno en el otro. Pero ella nunca creyó realmente que algún día compartiría algo con él además de la pequeña y artificial conexión familiar que tenía con él. Estando en su casa. Sabía que era transitorio y que no duraría mucho, pero para alguien como ella, que nunca esperó nada bueno en la vida, era como un sueño hecho realidad. Caminar a su lado, lo suficientemente cerca como para sentir el calor de su cuerpo ya le estaba dando una sensación de felicidad que nunca pensó que experimentaría. Ella casi, se atrevió a enlazar su brazo con el de él. Ryudo Issei estaba viviendo una pesadilla. Ni una sola vez había pensado que algún día estaría caminando por la ciudad con Tosaka Rin. Si tan solo el día anterior alguien le hubiera dicho algo así, se habría reído o los habría llamado locos. Lo último era más probable, ya que no encontraba el más mínimo matiz de diversión en la idea de pasar tiempo con esa mujer. Racionalmente, sabía que no tenía motivos para desconfiar tanto de ella y se odiaba a sí mismo por ello. Ni siquiera la máscara que ella usaba en la escuela justificaba tanta desconfianza de su parte, pero cuando estaba en su presencia nunca dejaba de sentir que estaba cerca. Ser quemado, o congelado, o enterrado, o ahogado, o mandado a volar. A veces todo a la vez. Lo que le preocupaba no era la sensación en sí, sino el hecho de que no podía precisar qué lo hacía sentir de esa manera. Como resultado, confió en su instinto y mantuvo los ojos abiertos cada vez que ella estaba cerca. Sí. Sin importar la razón, Ryudo Issei estaba firmemente convencido de que, de una forma u otra, Tosaka Rin era peligrosa en algún nivel, y hasta que descubrió cómo y por qué no bajaría la guardia con ella en lo más mínimo. A veces también se sentía así con otras personas. Matou Shinji fue solo un ejemplo. Ese tipo se sintió y actuó como un gusano arrogante. También hubo algunos visitantes alrededor del templo que dieron una sensación extraña similar, aunque era diferente de persona a persona y con diversos grados de intensidad. En realidad, también sucedió, una o dos veces, que Shirou también lo hacía sentir incómodo de una manera similar, aunque era muy diferente a Tosaka y varias veces más débil. Cuando se trataba de Shirou, se sentía como si estuviera a punto de ser cortado en pedazos solo por estar en su presencia. Cuando eso sucedió, se aseguró de que lo necesitaran en otro lugar hasta el día siguiente, cuando las cosas volverían a la normalidad. Supuso que podría haber sido algo que Shirou le contagió a alguien que conocía, ya que siempre fue un sentimiento pasajero que no se ajustaba en absoluto a la naturaleza de su amable amigo. Después de todo, frecuentaba a muchas personas diferentes, incluso yakuza y similares. No era impensable que se contagiara de esa misteriosa aura cuando se acercaba a otra persona. Mientras seguía pensando en esas cosas, nunca perdió de vista a Tosaka. Incluso cuando se separaron para interrogar a más transeúntes y dueños de tiendas, él se aseguró de tenerla a la vista en todo momento. Lo que vio lo dejó absolutamente perplejo. Tosaka estaba muy preocupada, hasta el punto de que incluso su máscara cuidadosamente elaborada de superioridad y frialdad no podía ocultarlo por completo. Bueno, en todo caso demostró que incluso las brujas tenían corazón. Al mismo tiempo, ubicación desconocida. Kazama Yukiko se despertó, o algo por el estilo. Sus recuerdos estaban borrosos, poco claros. Sabía que había sido secuestrada. Recordó el paño húmedo alrededor de su boca antes de perder el conocimiento, recordó a hombres extraños moviéndola y recordó a innumerables chicas encerradas en una celda junto a ella, igualmente asustadas y confundidas. Lo recordaba todo, y no le importaba.
¿Qué ha pasado? Recordó haber estado asustada, pero ahora sentía que no importaba en absoluto. Su mente confundida se dio cuenta de que podían y probablemente le harían cosas muy malas, pero la parte de su cerebro que gobernaba sobre el miedo se negaba a ponerse en marcha. Sabía que debería estar preocupada incluso por eso, pero simplemente no podía. ¿La habían drogado? No, no se sentía así. ¿Qué había pasado entonces? Recordó algo, alguien. Un hombre. ¿O era una mujer? Ella no podía decirlo. Esa persona estaba vestida de manera extraña, como si fuera un personaje de un cuento de hadas. Había una mujer con esa persona. Ella también estaba vestida con una extraña túnica con capucha de color púrpura, como una bruja de un cuento de hadas occidental sobre el que había leído cuando era niña. Le había dicho algo, susurrado palabras en su oído que no podía entender, y desde ese momento en adelante las cosas ya no importaban. Desde ese momento, la realidad y los sueños fueron indistinguibles para ella y no podía recordar mucho. Solo una palabra se le había quedado grabada en la mente, tal vez porque era muy extraña. ¿Qué fue de nuevo? Ah, bien. Acá, Esther. Fin de capítulo.